Saludos, pues estaba hoy viendo el canal de mi amigo Yago, Cosas Militares, donde hablaba del blindado Centauro, cuando me di cuenta de que él tiene el micrófono ahí dentro de plano, cerca de su cara. Y me quedé pensando, a ver si va a ser esa la solución al problema de audio del que tanto se quejan mis espectadores. Yo, como me dedicaba a comprobar mis vídeos con mi ordenador, con mi equipo de sonido que tiene ahí pues un subwoofer y unos satélites, pues lo veía francamente bien. Hasta que un día se me ocurrió enseñarle mi canal de vídeo en mi móvil a alguien y ahí fue cuando me di cuenta de, ahí va, pues van a tener razón mis espectadores, se oye bajo. Arreglé los niveles de sonido en el último vídeo. Vamos a ver si el apaño este, por poco estético que quede, que se vea ahí delante del micrófono, va a ver si eso hace que suene un poco mejor. Vamos a ello, vamos a intentarlo. Como se podrán imaginar, soy un comprador compulsivo de libros. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que defendía Humberto Eco, de que una biblioteca no es la mera colección de libros que has leído y pones en una estantería, sino que una biblioteca es un fondo de consulta que está ahí esperando a que se dé la circunstancia en la que esos libros te resulten útiles. Y yo, la verdad que confieso que muchas veces compro con mucho entusiasmo libros, pensando en un artículo, en una entrada de blog, en un proyecto que tengo, pero se interpone algo más urgente o no sé, se dan las circunstancias de que freno esa iniciativa y me dedico con más urgencia a otra cosa. Y luego, las vueltas que da la vida, el tema se pone de moda, reactivo el proyecto, surge lo que sea y entonces ese libro me resulta completamente útil. No es el caso de los libros que me han llegado esta semana porque no son libros que guardo ahí para un futuro, sino que son libros que tengo realmente ganas de leer. Y da casualidad que pues me han llegado, aproveché distintas ofertas que por circunstancias ofrecía la editorial Elion Books, es una editorial británica especializada en historia militar, y yo la verdad que pues estoy enganchado totalmente a su colección, bueno, a las series At War, porque tiene para cada uno de los continentes, Europe, Latin America, Middle East, África, Asia at War, y la verdad que yo empecé, la primera fue África, y ahí descubrí pues, es decir, un nivel de profundidad y un nivel de, digamos, de información sobre conflictos olvidados que la verdad que no había visto en ninguna otra parte. Recuerden, en mi vídeo sobre el libro de Chitino, sobre la historia del arte operacional, yo criticaba esa obsesión con la Segunda Guerra Mundial, que es como el niño que no quiere ver más que las 4 o 5 películas Disney, que ya se sabe de memoria, que sabe cómo terminan, y que no sale de ahí, mientras hay todo un universo de historia militar por descubrir, con lecciones muy relevantes para el presente. Pues bueno, sin más rodeos, aquí está. Sí, uno de los primeros que me llegó es dentro de la colección de Middle East at War. eh, pues dentro de esa colección hay una serie sobre la guerra Irán-Irak, porque en fin, es un conflicto largo y complejo que abarcó casi por completo la década de los 80, que fue además el conflicto convencional, yo creo que más importante posiblemente que hubo en aquella década. Y para mí es relevante leer una historia de aquella guerra, porque cuando escribí un artículo sobre Irán y la guerra naval asimétrica, pues me encontré con que el pensamiento militar iraní está muy influido por las experiencias de aquella guerra. Por cierto, uno de los coautores del libro es Tom Cooper, que es por así decirlo, vamos, el animador y coordinador de todas estas colecciones. Y esa más aparece en muchos de ellos. Otro libro sobre un conflicto de alta intensidad convencional, al menos uno de los conflictos que abarca el libro es este. Este libro, las guerras Etíope-Eritrea, o las guerras entre Etiopía y Eritrea,
abarcan dos conflictos. El primero, del año 88 al 91, es la fase final de la guerra de independencia de Eritrea, cuando el régimen comunista está a punto en camino de colapsar al fin de la Guerra Fría, el régimen comunista de Etiopía, y hay una ofensiva final, hay una fase final del conflicto en el que los eritreos pues logran liberar su territorio y convertirse en un estado-nación independiente. De aquella independencia queda un conflicto latente por la región de Badme, donde no quedaron bien definidas las fronteras, porque cada bando apela a los trazados de fronteras realizados por distintas potencias coloniales en su momento. Curiosamente, de los tres conflictos convencionales que hubo en los años 90, que la verdad que fueron guerras muy localizadas y relativamente cortas, que son el conflicto de Alto Cenepa entre Ecuador y Perú, y el conflicto del Kargil en el año 99 entre China e India, tenemos los mismos problemas heredados. Son fronteras mal delimitadas, o no mal delimitadas, no, cuyo trazado es conflictivo y que ambos bandos, pues en fin, apelan a derechos históricos en función de cuestiones de la época colonial. En fin, es una cosa muy curiosa que en los años 90 principalmente la mayoría de los conflictos en el mundo eran conflictos intraestatales, territorios intentando separarse, milicias, conflictos étnicos, y hubo tan solo 3 conflictos intraestatales. Pues uno de esos conflictos es la guerra de Badme, entre el año 98 y 2001. No fue, dije que las otras habían sido cortas y limitadas, esta no lo fue, además fue de muy alta intensidad, hubo muchos miles de bajas, y una de las cosas más interesantes es que en ella participaron aviones de combate Mikoyan Gurevich MiG-29 y Sukhoi 27 y se enfrentaron en duelos aéreos, que era una cosa absolutamente inaudita. Me he olvidado de mencionar, por supuesto, que estos libros, aunque os veáis así como muy flaquitos en un formato revista, son bastante densos, letra pequeña, y se caracterizan por la cantidad de fotos y una cosa que a algunos os llamará mucho la atención, los perfiles de las aeronaves implicadas en esos conflictos. Bueno, pues ahora llegamos a una parte que a mí me encanta y son las guerras africanas. En su momento escribí un artículo sobre la contrainsurgencia de Rhodesia, o las lecciones de la contrainsurgencia rhodesiana. Rhodesia fue un país surgido por la declaración unilateral de independencia de los colonos blancos en una colonia británica. La población blanca, viendo que todos los países de su entorno se estaban descolonizando, con los blancos yéndose pues al país de origen en unas condiciones, en fin, bastante convulsas, como fue el caso del Congo, pues decidieron pues adelantarse a los acontecimientos y convertirse en un país independiente. Se encontraron con el apoyo único de Sudáfrica, país donde el racismo estaba institucionalizado, es el caso, bueno, en fin, del sistema del apartheid, y la Portugal del régimen de Salazar. Y la verdad que pues contra viento y marea intentaron mantener su pequeño país rodeado de naciones hostiles, con el Reino Unido, en fin, totalmente en contra de ese movimiento de declaración de unidad de independencia, y la guerra de contrainsurgencia pues al fin terminó en un agotamiento por la escasez de recursos, pero por el camino desarrollaron toda una serie de tácticas novedosas que a mí me resultan muy interesantes. Escribí un artículo para la revista del Ejército de Tierra Español sobre ello, y lo que tiene interesante la guerra rhodesiana, en este caso, este libro es exclusivamente sobre las tácticas de envolvimiento aéreo mediante helicópteros Alouette y paracaidistas saltando de los C-47 Dakota. Lo que tiene interesante es que Rhodesia fue como una especie de crisol donde fueron convergiendo las lecciones aprendidas en distintos conflictos. Los rhodesianos aprendieron de los portugueses luchando en la guerra colonial en los 60 hasta el año 74, y aprendieron de otras experiencias como esta. Los británicos en Kenia. A ver, aquí.
la emergencia keniata del 52 al 60, la revuelta Mau Mau. En esta revuelta, eh, las fuerzas británicas que lucharon allí una campaña de contrainsurgencia llevaron a cabo pues un tipo de tácticas de infiltración en las fuerzas insurgentes que se llamaban pseudooperaciones. Consistía en captar entre los prisioneros a aquellos dispuestos a cambiar de bando y luego mandarlos de vuelta a territorio hostil, vestidos, en fin, haciéndose pasar por insurgentes, es decir, con la apariencia de insurgentes para que se infiltraran en territorio hostil, pues haciéndose pasar por uno de sus antiguos compañeros de armas, para luego volver evidentemente a informar. Esa táctica la emplearon los rhodesianos mediante una unidad, los exploradores Selous Scouts, y bueno, esa fue una de las cosas que mencionaba en el artículo. Y entonces yo lo que quería era saber, es decir, ir al origen. Aquí a la experiencia de los Mau Mau. Y otra de esas cosas que hicieron los rhodesianos, como es de lo que estaba hablando, de las tácticas de envolvimiento vertical, pues las aprendieron o se fijaron en los portugueses. En el caso de los portugueses, en este libro es los paras, la primera fuerza de élite portuguesa en África, 1961-1974, que los paras portugueses en África lo que hacían eran operaciones de envolvimiento vertical con los Alouette 3, que fueron empleados por Rhodesia y también por Sudáfrica. Aunque aquí aparezca un puma. Bueno, todavía estoy empezando a leer. Este es de los que he empezado a leer. Y hay una cosa curiosa. John Kahn, el autor de este libro, es un estadounidense, un oficial de la Armada, si no me equivoco, que estuvo destinado en un cuartel general de la OTAN en Portugal y los años que pasó en Portugal los dedicó a investigar y estudiar sobre historia militar portuguesa, sobre todo historia de las guerras coloniales portuguesas. Tiene un libro sobre las guerras coloniales portuguesas y tiene un libro sobre la aviación portuguesa, otro sobre la guerra fluvial, tiene otro, bueno, y luego en esta colección tiene varios, sobre la infantería de marina, sobre los comandos, sobre los paras, tiene otro sobre los flechas, que son exploradores nativos, y si no me equivoco tiene uno también sobre los dragones, que era tropas a caballo, que por cierto, encontramos tropas a caballos en Rodesia, Sudáfrica y Angola. Vemos que esos tres países, Namibia, perdón, sudafricanos en Namibia. Vemos que los portugueses en Angola, los sudafricanos en Namibia, los rhodesianos emplearon unidades a caballo, pero a caballo. O sea, no unidades de caballería en un sentido genérico, no, unidades a caballo. Bueno, en pleno siglo XX. En fin. Y luego, pues total, que es decir, Baxter yo creo que es... Baxter no, perdón. John P. Kahn, saldrá más adelante porque ya tendremos tiempo de hablar de guerras africanas en otro momento. Y bueno, y una de las cosas que me ha llegado esta semana es un monográfico de Salvador Maffé, que es yo creo que un histórico en el periodismo español de los temas de aviación militar, y es pues los Harriers en la Armada Española. Yo sospecho que este monográfico me lo voy a leer con un nudo en el estómago porque sobrevuela la duda de qué va a ser de la aviación militar de ala embarcada, o sea, embarcada de ala fija de la Armada. Cuando el sustituto natural es un avión carísimo y complejo como el F-35B, no queda claro que España vaya a optar por un caza de quinta generación de origen estadounidense, en fin, o sea, está todo en el aire. Pero bueno, al menos quedan bien, es decir, es un monográfico de dónde venimos. Por cierto, Salvador Maffé también es autor de este otro monográfico sobre el F-18, aunque se centre o dedique buena parte de su espacio al F-18 en España, habla pues del desarrollo del F-18E, del F-18 Hegel Growler, de la experiencia de los finlandeses y, en fin, pues sobre todo de los finlandeses es interesante por la modernización que llevaron a cabo. Y de verdad que anticipo que el del Harrier me va a hacer sufrir porque cuando leí el monográfico sobre el F-18, pues la pregunta era, ¿volveremos a vivir una época así, en la que cuando llegó el F-18 fue todo un salto tecnológico para las Fuerzas Armadas Españolas, para el Ejército del Aire, que tuvo acceso gracias a pues, las contraprestaciones que se pusieron sobre la mesa? Era una época de la Guerra Fría donde había bastante competencia entre
entre la industria de la defensa. No estábamos en esta época de monopolios o oligopolios en las que las empresas tenían que poner sobre la mesa pues contraprestaciones. Y en este caso Estados Unidos, sí, porque había competidores, estaba el Tornado, estaba el Mirage 2000, es decir, había competencia. Estados Unidos tuvo que ofrecer a España cosas. Y una de las cosas que ofreció fue que el Ejército del Aire pudiera toquetear en el firmware, que diríamos, ¿no? O en el código software de los sistemas de combate. Y que el Ejército del Aire pues, pudiera hacer adaptaciones a sus necesidades, lo que supuso pues todo un salto en cuanto a tecnología, o sea, que el Ejército del Aire Español pudiera acceder al código fuente de del ordenador, del sistema de combate del avión, adaptarlo, y en fin, esto es yo creo que si uno mira la perspectiva histórica, había pocas fuerzas aéreas en el mundo haciendo este tipo de cosas. Me acuerdo, por ejemplo, que una de las cosas que hizo el Ejército del Aire fue eh, llevar cargas asimétricas, que era una cosa en aquel entonces que no se veía. En una ala llevar, por ejemplo, un misil antirradar HARM y en la otra ala llevar una bomba guiada basada de 500 libras, que eso me acuerdo se vio sobre los cielos de Bosnia y creo que luego en Kosovo. Y en aquel entonces era como la gran novedad. Cargas asimétricas. Y eso había sido posible gracias a que España había tenido acceso a los sistemas de a bordo y haber podido desarrollar, pues bueno, eso es una cosa muy normal luego, pero en aquel entonces no se veía. Yo juraría que si uno busca fotos, por ejemplo, de la era de Vietnam, no se veían cargas asimétricas en los aviones. Es una tontería, pero nos ponía a un nivel que estábamos como en la vanguardia. Bueno, hablo en primera persona del plural como español. Y ahora estamos en una época de recortes, de crisis y de duda de si volveremos a estar ahí en primera línea. En fin, por eso lo voy a leer con interés el monográfico sobre, no, sobre los Harrier de la flotilla de aeronaves de la Armada Española, pero sé que voy a sufrir y que me voy a quedar con la congoja de pensar, madre mía, alguna vez volverán a hacer las cosas así. Vaya, he terminado en ese punto bajo y bueno, voy a contaros también de un libro que se aparta de todos estos de guerra, muerte y destrucción, que es del periodista español Esteban Hernández. Así empieza todo, la guerra oculta del siglo XXI. Y os confieso que cuando salió el libro, pues yo fui de cabeza a comprarlo sin saber de qué iba exactamente. Llevo ya pues unas 60 páginas y lo que hace es un planteamiento de dónde estamos, un retrato de dónde estamos y fundamentalmente de la crisis del relato de la globalización, de cómo nos vendieron la globalización y la era de la información. Eso de que iba a ser un juego de suma positiva, de que deslocalizar fábricas en China nos iba a llevar a ganar todos, aquí en Occidente íbamos a mantener empresas de alta tecnología que iban a aprovecharse de las mano de obra barata china y que además China, esa conexión con la economía global, iba a llevar a la democratización de China. Lo recuerdo perfectamente porque lo leí ese tipo de cosas lo leí yo cuando estaba estudiando la carrera. Y lo describo todo ello en una entrada de blog que se llama Desglobalización y que escribí en mayo de 2019. Y que me sorprende mucho que releyéndola esta semana porque esto fue antes de la pandemia global. Y veía, leyendo, volviéndome a leerme a mí mismo sobre cómo se estaba cuestionando el relato de la globalización, significa que uno, que esta crisis actual de la pandemia global solamente está acelerando tendencias que ya veíamos, y dos, pues que es decir, que si ya lo veíamos y que ya estaba claro, pues sospecho que la pandemia solo nos va a llevar por ahí, a una nueva era de proteccionismo y de reindustrialización y de cuestionamiento de qué sentido tenga de que China sea la fábrica del mundo cuando hemos necesitado material quirúrgico y material sanitario y hemos tenido que traerlo en avión. Y en fin, y qué pasa también con el mundo del trabajo, porque vemos que las clases medias y clases obreras en el mundo en desarrollo han sido de las grandes perjudicadas de estas tendencias que nos vendieron como que íbamos a salir todos ganando y que esto ha dado pie a pues toda clase de movimientos políticos nacional populistas que cuestionan el orden. En fin, que cuando me lo haya leído por completo, al menos haré una reseña en el blog, porque me parece que Esteban Hernández es uno de los analistas, es periodista, pero su mirada
es de las más interesantes en el panorama español, que está muy lleno de periodistas con una mirada cortoplacista y en la puñalada trapera del mundo político, y él tiene una visión a largo plazo, una visión de las cosas macro, de la perspectiva global, que me resulta muy, muy interesante. A él lo pueden seguir en El Confidencial, un medio online. De todas formas, todas las cosas que les he mencionado, todos los libros que les he mencionado y toda la entrada de blog que les he mencionado de globalización, las pueden encontrar en la descripción de este vídeo, siempre debajo. Yo procuro siempre poner un enlace a todas aquellas cosas que menciono. Y bueno, pues eso es todo por ahora. Mm, Yo prometí, me prometí que no iba a hablar mucho sobre libros y bueno, en fin, cada cosa, cada libro me suscita, me genera, pues en fin, un montón de cosas que contar. Pero bueno, yo estoy adelantándome a acontecimientos, tengo pues ahí unos cuantos artículos por terminar y tengo en la cabeza ahora mismo, estoy en uno de esos momentos de ebullición en el que tengo que intentar conectarlo y ir aterrizando. Y por eso no he producido vídeos en la última semana, tengo muchas cosas que terminar y espero pues poder enseñaros algo. O sea, me gustaría poder hablar ya eh, desde el relax que produce terminar cosas. Y por cierto, pues sí, por supuesto, el próximo vídeo va a ser sobre el conflicto del Alto Karabaj o Arsaj, en función del topónimo que prefieran ustedes utilizar. La verdad que me he negado a hacer un vídeo porque estaba todo YouTube lleno de vídeos explicando el conflicto y o sea, este canal se llama Guerras Postmodernas y el conflicto que estamos viendo en el Cáucaso tiene todos los elementos del típico conflicto moderno. O sea, dos estados-nación enfrentados, utilizando un relato nacionalista, de agravios históricos. Se trata de una guerra en la que si ustedes cambian la tecnología del presente por fusiles Mauser, ametralladoras Maxim, tienen una guerra que no se hubiese diferenciado mucho de las vividas en los Balcanes en la segunda mitad del siglo XIX o después de la Primera Guerra Mundial. Y lo que realmente la hace interesante y diferente de aquellas guerras donde se apelaban a pues, agravios históricos que hunden sus raíces en la Edad Media y odios, en fin, asusados y impulsados por la retórica nacionalista de cada bando, lo único interesante, lo único nuevo, lo único diferente es la tecnología y de eso es lo que a mí realmente me apetece hablar. Pero bueno, creo que va a ser inevitable que haga la introducción, un poco contextualizar el conflicto, es decir, va a ser inevitable que termine hablando de dónde viene esto. Pero bueno, ese será el próximo vídeo, si nada se interpone. Pues nada, hasta la próxima.